¿Crees que la detención es mala? Espera hasta que escuches que antiguos gobernantes prepararon. La gente fue quemada viva. Apedreado hasta la muerte. Colgado frente a las multitudes vítores. Estos no fueron los actos de los delincuentes, este fue el sistema de justicia. En la antigüedad, el castigo no se trataba de enseñar una lección. Se trataba de dar un ejemplo, a través del dolor, el miedo y la vergüenza pública. Y cuanto más perturbador es el método, más poderoso es el mensaje. Con el tiempo, los gobernantes dejaron de matar. Comenzaron a crear agonía, diseñando castigos destinados a estirar el dolor más allá del cuerpo y a la mente. Algunos estaban tan retorcidos, incluso la historia dudó en recordarlos. Pero sucedieron. Y lo que es peor, algunos fueron vistos como entretenimiento. Desde cocinar a las personas vivas dentro de los animales de bronce, hasta atraparlos en silencio, coloro con enjambres de ratas, estos no fueron eventos aislados. Eran políticas. Leyes. Cultura. Y cuanto más profundo vayas, más oscuro se vuelve. Pero ese es solo el comienzo. Lo que hay dentro del saco, podría hacer que tu piel se arrastre. ¿Atrapado en un saco, con animales enojados? No creerás a quien se le ocurrió esto. En la antigua Roma, matar a su propio padre no fue solo un crimen, se consideró un delito contra la naturaleza misma. ¿Y el castigo? Se llamaba poena cujei, el castigo del saco. La persona culpable fue cosida en un saco de lona masivo. Pero no estaban solos. Junto a ellos, un perro. Un mono. Una serpiente. Un gallo. A veces incluso un gato. Todos aterrorizados. Todos los peleas. Todos atrapados en ese espacio sofocante. Luego, el saco fue arrojado al río. Cuando el agua se filtró, Panic se hizo cargo. Los animales se arañaban, se mordieron, golpearon, girando el uno al otro, y el humano indefenso en el centro. Cada grito tragado junto al río. Cada bocado es un recordatorio, esto no fue un castigo. Esto fue horror, por diseño. El ritual era tan inquietante que estaba prohibido. Pero siglos después, el emperador Justinian lo trajo de vuelta y se quedó durante 400 años más. ¿Por qué? Tal vez porque ver a alguien ahogarse no era suficiente. Pero si crees que eso es horrible, el siguiente te alimenta primero, cariño. Te dieron miel, luego dejan que los insectos te coman vivo. Los persas lo llamaron escafismo. Pero para sus víctimas, era simplemente los barcos. El condenado se alimentó con una enorme cantidad de miel y leche, no como amabilidad, sino como una maldición. Luego, fueron despojados y atados entre dos canoas de madera, boca arriba. Brazos, piernas y cabeza expuestas. Luego vinieron los insectos. La dulce mezcla, que ahora resuma de cada poro, sacaba enjambres de moscas, gusanos y parásitos. El cuerpo de la víctima comenzó a hincharse, pudrirse y decaer, todo mientras todavía estaban vivos. Hambre. Deshidratación. Infección. Y la insoportable picazón de insectos que se alimentan de carne abierta. Si tuvieran mala suerte, fueron llevados de regreso a la orilla, solo para hacer más miel y leche alimentada con fuerza, y enviados de nuevo para sufrir de nuevo. El historiador griego Plutarco escribió una vez sobre un hombre que sobrevivió 17 días de esta manera, 17 días de ser comido vivo a pulgada. Esa miel no era misericordia. Era cebo, una trampa para invitar a cada criatura hambrienta del pantano. Pero, ¿y si el tormento vino, de debajo de tu piel? ¿Qué es peor que las ratas en tu casa? Ratas, en tu cuerpo. Los persas tenían insectos. ¿El holandés? Tenían ratas y fuego. Se colocó una rata hambrienta sobre el estómago desnudo de un prisionero. Se colocó una olla de metal, un extremo abierto hacia abajo. Entonces, la olla se calentó. En desesperación, la rata hizo lo único que pudo, comenzó a cavar.
No hacia afuera, pero a través de carne. A través del músculo. A través de pánico y gritos. Y esa fue solo una versión. En la infame Torre de Londres de Inglaterra, los prisioneros fueron encadenados bajo tierra en lo que se conocía como la mazmorra de la rata. Cada vez que llovía, las ratas del río Támesis se inundaban, enjambiando a los prisioneros en la oscuridad negra, roñando la piel expuesta. Alemania fue un paso más allá. Las ratas fueron encerradas en jaulas de metal, sujetas a la cara de una persona. Sin salida, la única dirección restante fue a través. Esto no fue solo dolor, fue infestación. Un castigo diseñado para mezclar miedo, disgusto y agonía hasta que no quedara nada humano. Pero algunos castigos no dolieron el cuerpo en absoluto, te rompieron la cabeza. Solo una gota de agua, otra vez, y otra vez, hasta que pierdas la cabeza. Sin cuchillas. Sin cadenas. Sin sangre. Solo agua, cayendo, lentamente, para siempre. En lo que se conoce como tortura de agua china, aunque probablemente comenzó en Italia, una víctima fue restringida. Sus brazos atados las piernas y la cabeza fijada en su lugar. Luego, desde un cubo de arriba, una sola gota de agua caería, una y otra vez, sobre el mismo lugar exacto en la frente. Al principio, es molesto. Entonces, se vuelve insoportable. El cerebro humano, privado de variedad y estimulación, comienza a desmoronarse. El goteo se vuelve todo, invadiendo cada pensamiento, resonando como truenos dentro del cráneo. En algunas versiones, se le dijo a la víctima que el agua contenía un veneno para disolver la mente. Y con cada gota, el pánico creció, en espiral en la locura. Este no era un rumor medieval. Fue utilizado en Inquisitions. En la guerra. En las cámaras ocultas donde nunca se escucharon gritos. Un castigo tan tranquilo, te rompió más fuerte que cualquier grito. Pero, ¿y si, incluso el color se usó contra ti? Sin dolor. Sin sonido. Solo, blanco. En todas partes. Imagine una habitación donde todo, las paredes, la cama, la ropa, incluso la comida, es exactamente el mismo tono blanco cegador. Esta es la tortura blanca. Un castigo diseñado para no lastimar al cuerpo, sino para borrar la mente. No hay ventanas. Sin sombras. Sin sentido del tiempo. Las comidas vienen a horas aleatorias, entregadas en silencio a través de una ranura blanca en la puerta blanca. Incluso los guardias usan zapatos acolchados, por lo que no se escucha un solo pasaje. El silencio se vuelve ensordecedor. La igualdad se vuelve sofocante. En cuestión de días, el cerebro comienza a romperse, alucinaciones, paranoia, desconexión de la realidad. Olvidas de qué es el color. Olvidas cómo suenan las voces. Olvidas que existes. Utilizado por el régimen iraní y, según los informes, la CIA, la tortura blanca es uno de los castigos psicológicos más extremos jamás documentados. Algunas víctimas comenzaron a rogar por el dolor, por gritos, palizas, cualquier cosa, solo para recordarse a sí mismas que todavía estaban vivos. Pero el siguiente castigo fue más público. Y más humillante. No te mataron. Simplemente se aseguraron de que todos supieran lo que habían hecho. Comenzó con alquitrán de pino caliente, grueso, pegajoso y lo suficientemente caliente como para ampollar la piel. Luego vinieron las plumas, arrojadas en la cima hasta que la víctima parecía un pájaro de tamaño humano. Pero esto no fue una broma. Era tartamudez y plumas, un castigo que no tenía como objetivo terminar tu vida, solo tu dignidad. Nacido en la Armada del siglo XII, este método llegó a la América colonial y más allá. Una vez que se tarrató, la víctima fue desfilada por las calles, humillada, quemada y burlada por las multitudes. No se trataba de justicia. Se trataba de la vergüenza. Y la vergüenza dura mucho más que el dolor.
Incluso siglos después, en 2007 Irlanda, regresó, usado no por los gobiernos, sino por las turbas, enojado y buscando a alguien a quien castigar. Estas eran personas que tomaban justicia en sus propias manos, y lo hacían pegarse. Un cuerpo con cicatrices, una reputación en ruinas, y el miedo a ser recordado así para siempre. Pero en India, la justicia no te humilló, te aplastó. Imagina tu vida, debajo del pie de un juez de 8 toneladas. En la India medieval, la justicia no vino de una sala del tribunal, provenía de un elefante. Este castigo era conocido como Gunga Rao. El acusado, a veces culpable de nada más que evasión de impuestos, se vio obligado a arrodillarse y colocar su cabeza en una estaca de madera. Luego vino el elefante. Lento. Silencioso. Entrenado. Un paso, y todo terminó. A veces, los animales recibían instrucciones de aplastar el cráneo. Otras veces, arrojarían a la víctima como un hilo de trapo, o los empalaban con colmillos afilados, equipados con picos de hierro. Esto no estaba oculto. Era público. Una muestra de poder. Una advertencia para cualquiera que piense en cruzar el estado. Viajeros extranjeros a India, Cartago, Roma y Sri Lanka observaron con el horror aturdido. Para ellos, el elefante no era solo una bestia, sino un arma de derecho. Fue control envuelto en la ceremonia. Un espectáculo empapado de miedo. Y una vez entrenado, el elefante nunca se perdió. Porque en estas ejecuciones, la ley no hablaba. Pisoteó. Pero luego, construyeron un toro que gritaba como un hombre. Tu grito resonó, como una bestia furiosa. En la antigua Sicilia, la crueldad se convirtió en invención. Un rey tirano llamado Palaris quería algo nuevo, algo aterrador. Entonces, un inventor llamado Perillus le dio el toro descarado. Era una estatua de bronce hueco, formada como un toro, con una puerta a un lado. En el interior, la víctima fue encerrada. Luego, se encendió un fuego debajo. A medida que el metal se calentaba, el cuerpo interno asado vivo. Pero esa no fue la peor parte. Las fosas nasales del toro fueron diseñadas con tuberías, por lo que los gritos resonaron como el bramido de un animal enojado. Para los espectadores, parecía que el toro mismo estaba vivo y en agonía. Palaris quedó impresionado, hasta que encendió el inventor. Tenía a Perillus arrojado a su propia creación. Cuando el fuego ardía, el hombre que lo construyó sintió cada centímetro de su diseño. Palaris se rió. Luego, lo sacó, solo para tirarlo de un acantilado. Pero la ironía no tiene favoritos. Años más tarde, durante un levantamiento, el propio Palaris fue quemado vivo dentro del mismo toro. La máquina tenía la intención de torturar, torturó a su propio fabricante. Pero algunos no fueron asados, lentamente fueron hervidos vivos. Agua hirviendo, pero es tu piel la que burbujea primero. El emperador Nerón hirvió a los cristianos vivos en aceite. Siglos después, el rey Enrique VIII aprobó una ley: si envenena a alguien, tú también te hervirías. El dolor comenzó en las manos y los dedos de los pies, el más sensible, más expuesto. Entonces, lentamente, se arrastró hacia adentro. Piel ampollada. Ropa fusionada para carne. Los ojos se quedaron ciego. ¿Y si el agua comenzaba fría y se calentaba lentamente? La agonía duró más, y más profunda. Pero incluso ese no fue el final. El mundo moderno trajo su propia versión, más pequeña, más tranquila y tan cruel. Se llamaba la caja de apagón. Un pequeño chamber, apenas lo suficientemente grande como para agacharse. Sin luz. Sin espacio. No hay tiempo. Y a veces, sin silencio. Sonidos agudos de niños que lloran jugados en loop. En un caso, los captores descubrieron que el prisionero temía insectos, por lo que vertieron cucarachas. Vivo. Algunas víctimas duraron 250 horas. Otros pidieron perder el conocimiento.
Pero la caja no te dejó dormir. Te mantuvo despierto, contigo mismo. Esto no fue castigo. Fue borrado. Y aún así, esto es solo lo que sabemos. Lo que nunca se registró, puede ser aún peor.